A las 2:38, hora local, un oficial de lanzamiento ucraniano confirma en pantalla, desde un remolque de control a las afueras de Mykolaiv, que los 14 drones que acaba de enviar suben y giran hacia el sur, 14 puntos, rumbo firme. Los separan de su objetivo 174 kilómetros de agua y costa ocupada, más o menos la distancia entre Los Ángeles y San Diego. Del otro lado espera en Bek-14, una base rusa de lanchas a las afueras de Snizhan, Crimea. Ahí guarda Rusia las embarcaciones diseñadas para cazar a las mismas que hundieron el Ivan-Aviaz, una torpeta lanzamisiles, y el Cesar Kunikov, un buque de desembarco de 4.000 toneladas, los primeros buques de guerra hundidos en combate por drones navales. Pero sin que el ucraniano lo sepa, una batería Torme-2 que vigila la vía de Pirikov dejó de escanear, fijó blanco y disparó. El interceptor está a 11 segundos. Impacta a Mach 2.5 y encuentra al dron 6, 40 kilómetros antes de la costa. Fibra de vidrio y piel absorbente de radar caen sobre el lecho seco en un embalse. 3 se mantienen el rumbo. Si te fijas aquí, en lo que acaba de disparar, el 9M338 está hecho para acabar con misiles crucero en los últimos 10 segundos de su trayecto. 16 kilómetros de alcance, 10 de techo, $800,000 por unidad. Con ese dinero, Ucrania arma 14 drones más como el que acaba de caer y todavía sobra para el flete. El Torme-2 acaba de gastar uno en un dron que costó $55,000 construir y no es más que un motor de podadora, con una ojiva y un boleto de ida, fabricado desde un principio para perderse. A las 2:41, 13 drones cruzaron la línea de árboles, 7 son Firepoint FP1 de fabricación estándar, cono de nariz, ojiva, nada más. Los otros 6 también son FP1, pero vienen cargando un paquete especial bajo las alas. Se nota en el despegue y en su ascenso más lento. Esta noche, en la red ucraniana, responden a un indicativo distinto. Nadie fuera de la operación sabe todavía qué llevan ni por qué. A las 2:44, en el puesto de mando de Deyankoe, un oficial del sector recibe el reporte. 13 contactos sin transpondedor, rumbo estable hacia el sur, a solo 130 kilómetros de Snizhan. Van 6 incursiones así solo en julio, y ninguna le ha dicho todavía a dónde iban en realidad. Cada dron recibe su ruta por tramos, una a la vez, y nunca la tiene completa cargada. Si cae, lo único que se puede leer en su memoria es hacia dónde iban los próximos segundos, no el destino final. Pero el oficial ruso tenía un solo activo capaz de llegar a tiempo, un Ka-52 Alligator, con el indicativo Gram-14, en alerta en la misma pista. Ni siquiera consideró mandar un Mi-8. Esta base ya perdió 2 frente al cabo de Tarkankut, a solo 34 kilómetros de aquí. Drones marinos ucranianos apodados Magura B-5 se han especializado en cazar a estos helicópteros con misiles R-73 desde el agua. Gram-14 despega a las 2:47, sin rotor de cola, con 2 rotores coaxiales girando en sentidos opuestos. Trepa más rápido que cualquier otro helicóptero del inventario ruso. 300 kilómetros por hora, 124 kilómetros por recorrer. Casi lo mismo que separa San Antonio de Austin, en Texas. Tiene 28 minutos, si nada lo detiene antes, claro. En el asiento delantero, el artillero ya tiene 12 misiles Vikor cargados en los pilones, guiados por láser, Mach 1.8, 10 kilómetros de alcance, diseñados para perforar el blindaje de un tanque, bastante exagerado para un fuselaje que se abolla con el viento. 16 millones de dólares de helicóptero, subiendo a cazar 14 drones que entre todos llegan al $500,000. El oficial firma el reporte y cuelga. Si Gram-14 no intercepta a los 13 antes de que crucen la línea de Pirikov, la única defensa que le quedará a Snizhan es la que ya está en el mar. A las 3:04, Gram-14 alcanza a los 13 sobre un embalse seco al norte de Krasny-Pirikovsk. El artillero mete 2 ráfagas de cañón de 30 milímetros. Un dron se parte en el aire, fibra de vidrio cayendo sobre el agua. Los 12 restantes descienden a los pliegues del terreno, casi a nivel de las copas de los árboles, y el piloto decide en el momento seguirlos ahí abajo, donde un Ka-52 no tiene margen para autorrotar si algo falla, o perderlos. Baja. A 30 metros del suelo, sobre terreno que no conoce, su radar confunde cada dron con el ruido térmico del suelo. Entonces control de sector le pasa algo más urgente que los drones. Hay movimiento de la red partisana Atesh.
a menos de 10 kilómetros. Básicamente civiles ucranianos infiltrados en territorio ocupado, que vigilan posiciones rusas y pasan esa información a Kiev. La misma red que ha ayudado a guiar ataques ucranianos en tiempo real. Un helicóptero volando bajo y despacio, cerca de la costa, es la coordenada más fácil para derribarlo. El piloto no espera confirmar nada. Sube, rompe la persecución y reporta un contacto destruido. Grom 14 vuelve a Syankoy con 12 misiles Vickers que nunca salieron del riel. A las 3:07, en el Cabo Fayolient, el Centro de Guerra Electrónica de la Flota del Mar Negro 475 enciende todo lo que tiene. El CITEL se encarga del GPS. Detrás, más grande que cualquier otra cosa en la posición, despierta el Krashuka 4. Este no solo está diseñado para cazar un dron de $55,000, pues originalmente fue construido para cegar un AWACS a 300 kilómetros. De hecho, Rusia asegura que a corta distancia su haz no solo interfiere, quema. Según ellos, en 2018, en Siria, a un Apache estadounidense que volaba cerca de uno de estos sistemas se le quemaron sus circuitos eléctricos y tuvo que aterrizar de emergencia. Nadie en Mykolaiv necesita que Moscú lo confirme 2 veces. A las 3:11, el dron 8 deja de transmitir sin recibir un solo impacto físico. Un segundo reporta altitud y rumbo. Al siguiente, nada. En Mykolaiv, el oficial que lanzó la formación ve el punto apagarse en su pantalla. No hay explosión que ver, solo ausencia. Los otros 11, en cuanto pierden el GPS, cambian inmediatamente a navegación inercial, tal como estaba planeado. Sin embargo, 2 se pierden. Uno cae en el mismo embalse seco donde Grom 14 tuvo su primer combate, unos minutos antes. Del otro, cerca de Yevpatoria, no se vuelve a saber nada. Por ahora, solo 9 mantienen el curso. A las 3:19, una batería S-400 cerca de Uyutiam, a las afueras de Yevpatoria, encuentra a los 9 en su radar 96 NSIC, a 56 kilómetros. Es la misma posición que Ucrania ya le quitó una vez. En octubre de 2025, drones FP-2 destruyeron aquí un lanzador entero. Lo que hay ahora es el reemplazo. El comandante tiene autorización para disparar contra cualquier contacto hostil dentro de 400 kilómetros. 9 objetivos sin transpondedor, cruzando su sector. El manual dice que dispare, pero no lo hace. El 92 NSIC no es un radar pasivo. Para guiar un misil tiene que iluminar el blanco con su propia energía, y esa energía se puede triangular en segundos por cualquiera con el equipo correcto. El mismo tipo de equipo que probablemente encontró este lugar la primera vez. Ucrania ya ha usado misiles antirradiación contra radares rusos en este mismo mar, y el comandante lo sabe. Su carrera y su columna vertebral dependen de que su antena nunca sea la que uno de esos misiles decida seguir a casa. Encender el radar de fuego contra 9 drones de $55,000 significa anunciar, durante los 8 segundos que dura el guiado, exactamente dónde está asentado un sistema que cuesta más de $600 millones y del que Rusia, según cálculos occidentales, le quedan 56 en todo su inventario. Es una máquina construida para ser vista por cualquiera menos por quien la busca. Un sistema de defensa aérea cuyo trabajo, la mitad del tiempo, no es defender nada, es seguir ahí mañana. El comandante observa el radar 6 minutos, 9 contactos cruzan su sector y salen por el otro lado. Escribe la hora en el registro y apaga el 92 NSIC antes de que alguien note que estuvo encendido. 9 drones acaban de cruzar, sin un solo disparo, el sistema de defensa aérea más caro de la península. El comandante nunca va a saber que su decisión correcta les acaba de regalar los últimos 42 kilómetros hasta Snizan. Lo único que sigue entre esos 9 y el hangar es lo que llevan escondidos 6 de ellos bajo las alas, y del lado ruso todavía nadie lo sabe. A las 3:24 en Mykolaiv, alguien nota algo raro en las 6 barras que faltaban por explicarse. No aceleran hacia Snizan, frenan. Los 6 FP-1 cargados, los que pesaban más, bajan a menos de 100 metros y uno por uno un panel se abre bajo cada ala. No es una falla, es la secuencia que un técnico programó 6 horas antes, en un taller a las afueras de Mykolaiv, antes de que cualquiera de los 14 despegara. De cada ala caen 2 drones FPV, 2 en total, cuadricópteros de carreras reconvertidos, no mucho más grande que una sartén, con un piloto humano al otro extremo. Debajo de cada uno, en vez de una cámara de carreras, cuelga una ojiva completa de RPG-7, desmontada de su lanzador original. 8 llevan la PG-7BL, una carga hueca de 2.6 kilos capaz de perforar hasta 600 milímetros de acero, pensado originalmente para tanques, pero apuntada este día a los cascos de las lanchas que esperan bajo el techo de la base de Snizan. Las otras 4 llevan la TBG-7B termobárica.
de 4.5 kilos, no perfora nada, libera una nube de combustible que estalla en una onda de presión dentro de un espacio cerrado con un radio de 10 metros. Es la munición que se usa contra búnkeres y trincheras, apuntada ahora a un tanque de combustible bajo un techo de lámina. El FP-1, ya sin carga, se queda dando vueltas cerca para transmitir la señal de video de sus 12 pasajeros. El camión no solo entregó el paquete, se quedó de guardia como repetidor. Los 12 controles están en manos de operadores que hace un año jugaban videojuegos de disparos en su tiempo libre. Los mismos reflejos ahora son la especialidad que Ucrania recluta a propósito. Rusia ya sabía que esto existía, y lo supo por su propia culpa. A principios de 2026, su propio Ministerio de Defensa publicó, como propaganda, el video de haber derribado un FP-1 raro, con 2 drones FPV todavía pegados a las alas sin explotar. Lo compartieron para presumir un derribo, sin darse cuenta de que también le estaban confirmando al mundo entero que el sistema existía. Todo lo que Rusia apagó esta noche, el GPS, el alcance satelital, la certeza de posición, nunca fue el sistema que iba a guiar el golpe final. Ese sistema son 2 operadores humanos, cada uno con un control viendo el mismo video que sus drones están grabando en tiempo real. Una señal de corto alcance, retransmitida por el propio FP-1 a un par de kilómetros de distancia, no por satélite. El Krashuka-4 sigue encendido, a 137 kilómetros, pero a esa distancia su señal llega mucho más débil que la del repetidor que vuela justo al lado de los FPV. A las 3:31, una batería Panzer S-1 que protege los accesos a Schnizan encuentra a los 9 en su radar, a 24 kilómetros. El comandante ya escuchó los reportes de esta noche. El K-52 que perdió el rastro, el S-400 de Uyutan, que dejó pasar algo sin disparar. No piensa repetir ninguno de los 2 errores, fija blanco de inmediato. 12 misiles 57 SI salen del sistema en menos de un minuto, $100,000 cada uno, seguidos por ráfagas del cañón doble de 30 milímetros contra lo que sobra. Los 9 fuselajes de los drones FP-1 caen sobre los campos al norte de Schnizan. 3 de esos 9 todavía cargaban su propio ojiva de 120 kilos cada una sin haber llegado a soltarla en ningún lado. Ese es el precio real de la maniobra. No todos los que salieron de Mykolaiv estaban destinados a llegar. Estaban destinados a que alguien les disparara primero. El comandante revisa el registro antes de reportar. 1 derribado por el Torme-2 en Pirikov. 1 por Gram-14 sobre el embalse. 1 por el Krashuka-4 en Fayolent. 2 perdidos por deriva después del apagón de GPS. 5. Suma sus propios 9 derribos. Y el total cierra exacto, 14. El mismo número que salió de Mykolaiv hace 50 minutos. Reporta la formación neutralizada. A las 3:39, los 12 FPV que ningún radar ruso ha registrado en toda la noche cruzan la última cerca del Enbek-14. Nadie los ve venir, pero alguien sí los oye. El zumbido quebrado de 12 motores eléctricos. Cada soldado en esta guerra aprende a distinguirlo del viento, del generador, de cualquier otra cosa, y un guardia grita antes de que nada aparezca en ninguna pantalla. En el puesto ya hay un Yolka montado en su catapulta, un interceptor ruso de $1,5 kilos de $500 sin ojiva, entrenado para interceptar estos mosquitos voladores. Despega y su cámara guiada por IA fija al octavo FPV a 200 metros y cierra a 230 kilómetros por hora. Encuentra al FPV de frente y ninguno de los 2 sobrevive el choque. 11 continúan. Alguien más adentro alcanza a sacar una escopeta antes de que el resto pase por encima. Es la misma que usan los infantes navales rusos en el Dnieper contra esto mismo, y falla. 50 metros de alcance efectivo contra un objetivo que gira más rápido de lo que tu cerebro tarda en procesarlo. De los 11 que llegan intactos, 6 entran por la línea de cunas, donde descansan los cascos a medio armar. La PG-7BL solo necesitó perforar 2 centímetros de aluminio. Otros 2 van por el tanque de combustible pegado a la pared este. La TBG-7B no perfora nada, entra por una ventana rota y en una fracción de segundo libera una nube de combustible que se enciende y genera una onda de presión de 10 metros de radio. Lo que prende después ya no es el dron, es el diésel. 2 más van por el contenedor con la antena satelital y el rack de control. El equipo que convierte un casco cualquiera en un bote que Rusia puede operar sin tripulación. Y el último va por los remolques. Un casco reparado que no puede llegar al agua no es una amenaza, es mobiliario. Un dron de reconocimiento entra apenas se asienta el humo y filma la devastación del impacto. 31 cascos bajo un techo que ya no tiene techo.
14 drones, 12 pilotos, un poco menos de $1 millón. Eso fue lo que costó dejar sin astillero la flota que Rusia construyó específicamente para cazar drones navales ucranianos. Y en algún lugar, esta noche, uno de los 12 pilotos suelta el control, abre el simulador de vuelo, el mismo tipo de programa con el que entrenaba antes de que esto fuera su trabajo, y sigue practicando hasta la próxima misión. Cambio y fuera.